Bueno, damos inicio formalmente a la clase ya. Por favor, como es costumbre, con el dedo pulgar de la mano, el emoticono, me indican que están viendo la diapositiva en este momento. Ok, gracias. Miguel Bastida está presentando problemas en la conexión, ¿no? Le estoy dando varias veces. Busca buena señal porque no voy a estar pasando toda la clase hundiéndole el botón de conectar. Cada rato le hago el clip. Bueno, comenzamos entonces. Recuerden que la unidad uno le dije que le iba a dividir en temas. Entonces comenzamos con el tema uno, estado general de esfuerzo y deformaciones. Daremos una breve introducción, como haré en todas las clases. Conversaremos de algo que vimos en mecánica racional 10 y mecánica de materiales uno, pero eso es materia de mecánica racional 10. Análisis de fuerzas internas en un sólido sometido a diferentes condiciones de carga. Luego hablaremos de la descripción del estado general de esfuerzo y deformaciones, cómo se relacionan entre sí y otras relaciones cinemáticas que tenemos que tener en cuenta para el desarrollo. Repito nuevamente, lo que estamos viendo a continuación es un repaso de mecánica de materiales uno antes de ingresar al tema en sí de mecánica de materiales 2. Nosotros, como ingenieros de diseño, ¿sí? Recuerde que estamos en el área de diseño, debemos siempre, o sea, nuestra forma de pensar es o sea, debemos aplicar la creatividad con la finalidad de dar soluciones a problemas reales, sociales o puntuales, ¿no? Donde se involucren todas las ramas de la ingeniería, no solamente las limitaciones que tenemos acá. Nosotros tenemos que involucrar eh, la parte de fluidos, tenemos que involucrar la parte de sólidos, tenemos que involucrar mantenimiento porque hay que prevenir cada máquina o cada estructura, lo que vayamos a diseñar, necesita, necesita de conocer cuál va a ser el mantenimiento que se le va a llevar cuando esté puesto en funcionamiento. También debe pasar por parte de control de calidad, o sea, en la parte de producción, cómo se va a producir, o sea, tener claro todo el proceso que lleva en la industria, o, sí, vamos a decirlo en la industria, no el proceso de poner en el mercado alguna máquina, algún dispositivo, o con fines de algún otro tipo que se desarrollen, ¿no? En el fin de semana les compartí un artículo que yo desarrollé en mi investigación bajo la tutoría de la profesora Mari y el profesor Sebastián Provenzano, en el cual ustedes lo van a estar leyendo un par de veces para ir extrayendo de todo, que encuentran allí de todo lo que se ha visto en la carrera, que se aplique, ¿no? Y de lo que le falta por ver. Entonces, eso lo van desarrollando poco a poco. Yo después mando la tarea de manera formal y luego hablaremos al respecto. Pero es importante para que entiendan que hay intrínseco cosas como simplemente en algo, en la elaboración de un dispositivo, entra la mecánica racional 10, comenzando por allí.
y que para poder aplicar todas esas cosas complejas que están allí necesitamos los cálculos y que para poder desarrollar, investigar otras novedades tenemos que saber inglés y que para poder redactar tenemos que saber lenguaje. O sea, todo lo que vemos en la carrera, muchas cosas, casi que prácticamente todo, lo van a ver ahí plasmado. Entonces, como nosotros somos ingenieros de diseño, cada vez que vamos a diseñar un elemento estructural o componente de máquina, tenemos que tener presente la realidad, ¿no? Es un sólido en tercera dimensión y que generalmente está aplicado a cargas combinadas. Eso va a originar un estado general de esfuerzos o deformaciones. Cuando vimos mecánica de materiales uno, aprendimos a desarrollar paso a paso cada una de las cargas. Los que vieron clases conmigo, yo les hacía la distinción bien significativa. El primer tema hablamos de carga axial comportante debido a esas cargas axiales sobre los elementos de sujeción. Luego hablábamos de torsión, luego hablábamos de carga cortante, momento flector. Luego venía la parte de esfuerzos combinados, ¿no? Donde se mezclaba todo eso. Y por otro lado, vimos las deformaciones, ¿sí? Trabajamos con ecuaciones de compatibilidad en el cual estaba en la de la carga axial, estaba la de torsión, torsión también tiene. Y bueno, conversábamos también de unas ecuaciones que se originaban de deformaciones que eran desplazamientos, pero nosotros lo estudiamos como desplazamiento porque el desplazamiento está intrínseco en la deformación, ¿no? Como planteamos la ecuación de la curva elástica, los métodos para determinarla por la flexión de la viga y más allá y el cortante, y vimos también un efecto muy específico, la deflexión, que es el pandeo en las columnas. Todo eso, que fue demasiada materia, lo vimos en mecánica de materiales uno y fuimos uniéndolo en el tema 5 que es estado general de esfuerzo y deformaciones, a través de cargas combinadas para desarrollar cualquier cosa que se presentara allí. Bueno, aunque nosotros en mecánica de materiales uno hablábamos del estado general de esfuerzos o deformaciones, el programa nos limita únicamente a un caso muy particular, que es el estado plano de deformación o de esfuerzos, porque es la circunstancia que generalmente nos encontramos en la mayoría de los casos en ingeniería. Repito nuevamente, en la mayoría de los casos, pero ustedes tienen que saber trabajar un estado tridimensional de esfuerzos para determinar si es necesario verlo como un estado tridimensional, un estado bidimensional o plano, o un estado uniaxial de esfuerzos. O en el caso de desplazamiento sería con la deformación. Tengamos presente, para que haya esfuerzos, analizamos cargas. Y para, para analizar deformaciones necesitamos desplazamientos. Y para relacionar uno con respecto a otro, existe lo que llamamos ecuaciones de compatibilidad. Eso lo vimos en mecánica de materiales 1. Hay casos como los cilindros de pared gruesa y otros más que hay que estudiarlos en tercera dimensión. No se pueden estudiar en el plano. Entonces, es fundamental que entendamos la importancia de entender el estado general de esfuerzos o deformaciones que corresponde al 3D, a pesar de que en la mayoría de los casos sencillos que nos encontramos en la calle, se analiza en el plano. No sabemos lo que ustedes vayan a diseñar, no sabemos lo que ustedes vayan a realizar y tengan que involucrarlo.
Entonces, entiendan la importancia de lo que es estudiar el campo de esfuerzos o de formaciones en tercera dimensión, en tercera dimensión. Para ello, entraremos en un mundo muy bonito y muy avanzado, que es la mecánica del medio continuo, por supuesto que adaptado a su nivel, aplicando ecuaciones cinemáticas, ¿sí? Que son las del desplazamiento. Ecuaciones de equilibrio, que son perdón, las ecuaciones cinemáticas que nos permite calcular las deformaciones o de los desplazamientos. Las ecuaciones de equilibrio, que es para calcular los esfuerzos con respecto a las fuerzas aplicadas. Y las relaciones constitutivas que relacionan dichos campos, que son esas ecuaciones de compatibilidad y a través de una ley que hemos conocido, que es la ley de Hooke generalizada, que no es la única, ¿sí? Pero para el nivel de una persona que está estudiando ingeniería mecánica, la más común es como profesional aplicar ella. Estudios avanzados en posgrado les permitirá conocer otras leyes y para qué se puede aplicar en cosas más específicas cuando queremos profundizar una investigación más allá de lo que es el análisis normal que hace un ingeniero común y corriente. Vamos entonces a conversar acerca del análisis de fuerzas internas en un sólido sometido a diferentes condiciones de carga. Para entender esta parte, tenemos que conocer cuáles son las fuerzas que actúan en un sólido, ¿no? Recordemos por mecánica racional 10 que las fuerzas que actúan en un cuerpo se dividen en dos grupos, las fuerzas internas y las fuerzas externas. Las fuerzas externas son todas aquellas que del medio exterior influyen sobre el sólido. Pueden ser fuerzas por contacto directo o a distancia. Por la distancia tenemos las fuerzas electromagnéticas y gravitatorias si estamos analizando cosas grandes con respecto de un planeta a otro, ¿no? Y las fuerzas de contacto directo cuando nosotros tocamos de alguna manera el cuerpo, ¿no? Bueno, entre todas esas fuerzas, recordemos que tenemos que tener en cuenta la fuerza del viento, la fuerza de la gravedad como fuerzas externas, eh, la acción de un objeto sobre otro. Tenemos que tener en cuenta que en los apoyos de cualquier elemento estructural o componente de máquina, los apoyos, bien sean llamados vínculos en forma general, esos apoyos originan fuerzas externas. Y esas fuerzas externas, no de todo el conjunto, todas las que he nombrado en forma general, tienen un propósito, ¿sí? Intentar mover el sólido, bien sea a través de un movimiento de traslación o de rotación. Las fuerzas con respecto a la traslación, que puede ser lineal o curvilínea, y los momentos originados por esa fuerza, pero a través de un punto de aplicación externo al punto directo de la fuerza, pueden originar la rotación. Y entre las fuerzas internas tenemos un concepto muy amplio sobre ellas, ¿no? Por un lado, sabemos que son las fuerzas que mantienen unidas las partículas entre sí, y vimos en Química 11 que esas fuerzas se mantenían unidas entre sí, y lo estudiamos en Ciencia de Materiales nuevamente a través de unos enlaces que mantenían unidos entre sí, que puede ser el enlace iónico, el enlace covalente, el enlace metálico y las fuerzas de Van der Waals. Todo eso lo hemos visto para ir avanzando en nuestra formación profesional. Pero nosotros vamos a estudiar las fuerzas internas con otra connotación, sin olvidarnos de lo que estamos diciendo, y es ver el efecto que las fuerzas externas producen internamente eh, sobre el sólido.
Las fuerzas externas actúan, son a la acción, y las fuerzas internas son la forma de reacción, ¿no? ¿Sí? Entonces, hablamos de que esas fuerzas internas van a producir esfuerzos y deformaciones. Primero va a ser, o sea, los que vieron mecánica racional conmigo, cuando le explicaba la diferencia en cuerpo rígido y un cuerpo deformable, van a ver que las partículas, lo que vimos en ciencia de materiales, se van distanciando unas de otras, no de manera sí, de las mismas dimensiones, sino una más que otras, y eso, desplazamientos de una partícula del sólido con respecto debido a esa fuerza, ese desplazamiento va a producir deformaciones. ¿Debido a qué? A la fuerza aplicada que originó un esfuerzo. Normalmente nosotros hablamos de esfuerzos. Algunas bibliografías usan el término de tensión y en inglés es estrés. Últimamente están usando la palabra estrés en castellano y no deberían, ¿no? Seguimos trabajando de manera convencional con esfuerzos o tensiones. Entonces, esas fuerzas internas es lo que nosotros nos preocupa ver qué sucede, porque nosotros estudiamos en mecánica de materiales uno lo- eh, las propiedades mecánicas que se originan en ella y el comportamiento de los materiales al ser sometidos a cargas. Y eso nos permite a nosotros en el diseño definir si vamos a trabajar en la zona de elasticidad, donde las fuerzas aplicadas originan esfuerzos que al no alcanzar la resistencia a la fluencia, permite que pasado un tiempo determinado pueda recuperar sus dimensiones originales, sin que, sin que haya alteración significativa de, de deformación. O sea, no hay ningún problema. Y si trabajamos más allá de la resistencia a la fluencia, sabemos que se va a producir deformación plástica, entramos en la zona de plasticidad. Y cada una de esas zonas, la zona de elasticidad y la zona de plasticidad, se estudian de maneras diferentes. Inclusive la zona de transición entre la elasticidad y la plasticidad también lleva un estudio con mucho cuidado. Y tenemos que tener presente eso. Pero a medida que avanzamos en el área de diseño, vamos a ver que no es solamente cargas estáticas que está aplicada en el sólido, sino que puede haber cargas cíclicas, cargas de impacto que pueden originar fatiga, que pueden originar vibraciones mecánicas, que pueden originar eh, la destrucción de la pieza, y todo eso tenemos que irlo mezclando poco a poco. Bien. Entonces, en el dibujo tenemos un sólido sometido a cuatro fuerzas externas. Están dibujadas en color verde. Esas fuerzas están dirigidas en cualquier sentido tridimensional. Puede ser que sea una sola, puede ser que hayan 300, 400. Visiblemente tenemos cuatro. Y necesitamos estudiar el efecto de las fuerzas externas internamente en el sólido, ¿no? Entonces, debemos hacer un corte imaginario a través de un plano secante que está dibujado en color morado. Bueno, yo lo veo acá morado, no sé cómo lo ven ustedes allí. Secante significa cortante, ¿no? Entonces, un plano que corta, pero lo vamos a hacer de una manera muy arbitraria. Ese plano secante imaginario lo trazamos perpendicular al eje longitudinal del sólido. Y recordemos que el eje longitudinal del sólido es aquel por donde el más alargado, ¿no? Que podemos considerarlo, ¿no?
Entonces, por decir algo, me está saliendo torcido, pero usted se imagina que eso es recto. Ese es el eje longitudinal, ¿sí? Y perpendicular a él está el plano secante. De tal manera que nos queda, quitamos alguna de las partes. Quité la parte superior porque es más fácil, la puse a un lado porque es más fácil ver la parte inferior para ver lo que hay internamente, ¿no? Que son estas fuerzas internas, que están pintadas en color blanco en cualquier dirección o sentido. Cada una de esas fuerzas está actuando en cada una de esas partículas. Por lo tanto, la deformación no va a ser perfecta en ningún sólido, ¿no? Sabemos por ciencia de materiales que hay vacancia, que hay dislocaciones, que hay imperfecciones que se presentan y la deformación va a ser irregular, ¿no? La forma. Y por eso hablábamos en la primera clase que nosotros buscamos luego idealizar todo eso para poderlo estudiar, porque na- así tan real nunca lo logramos hacer en el papel o en la computadora. Siempre buscamos aproximarnos para que las soluciones sean lo más cercanas posibles a la realidad. Entonces, ya tenemos en cuenta que esas fuerzas internas aparecen al realizarse un corte secante sobre el sólido. Y las fuerzas externas que quedan en la parte que estamos tomando, F2 y F3, siguen actuando allí. Entonces, para que eso suceda, estamos hablando de análisis de un equilibrio elástico, como decíamos en mecánica de materiales. Uno, las fuerzas internas deben ser iguales a las fuerzas externas. O sea, que en esta parte que quedó del lado derecho, las flechas que están en color blanco deben ser lo suficiente, tienen que tener todas las características indispensables para que tengan equilibrio con las que están pintadas en color verde, ¿sí? Para poder decir que hay equilibrio elástico. Si no, no existe. Equilibrio estático es lo que vimos en mecánica racional 10. Estamos hablando de mecánica de materiales 1. La igualación de fuerzas internas con las fuerzas externas. Ajá. Ahora vamos a analizar en ese segmento de sólido que hemos dejado para el análisis, eh, cuáles son las componentes que podemos idealizar de esas fuerzas internas pintadas en color blanco. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que trabajar con un sistema de coordenadas de algún tipo, ¿no? Bueno, el que casi siempre trabajamos es el sistema de coordenadas rectangulares, ¿sí? Pero podemos trabajar con un sistema de coordenadas intrínseco, puede ser un sistema de coordenadas esférico, puede ser un sistema de coordenadas cilíndrico, y para eso ustedes vieron cálculo en todas sus versiones para trabajar con ello. Y en otras materias, ¿no? Porque por lo menos en la parte de electricidad y magnetismo, que no recuerdo el nombre de la materia de ustedes, y parte de física, se ve algunas cosas de ello, ¿no? Bueno, acá vamos a trabajar con el sistema de coordenadas rectangulares y por eso el título, ¿no? Componentes rectangulares de las fuerzas internas. Vamos a idealizar eso. Sí, recordemos el primer tema de mecánica racional 10, en el cual necesitamos, en la primera unidad, para los que no la han visto conmigo, en la primera unidad, determinar un sistema fuerza par equivalente. Ese sistema fuerza par de las fuerzas internas debe ser equivalente a una fuerza resultante y un momento resultor. Entonces, de lo que tenemos en la realidad en el sólido, lo vamos a idealizar para luego modelarlo y poder determinar ecuaciones y aplicaciones prácticas de ingeniería. Entonces, definimos las coordenadas como están en el lado derecho, X, Y, Z. ¿Sí? Por conveniencia se puso X, Y, Z, aunque yo las coloqué en ese orden para que no se acostumbren siempre a colocarla en una manera determinada, sino que se puede presentar de diferentes formas. Entonces,
Todas esas fuerzas internas yo las puedo agrupar en una fuerza resultante, ¿sí? Y esa fuerza resultante sabemos que es la sumatoria de todas esas fuerzas internas. La llamamos FR o R mayúscula. Tengamos presente que ahí no lo coloqué, que eso es vectoriano. Debí por lo menos, no, sí lo puse, pero no le coloqué en negrita la R, no, o no se ve la negrita en la R, o no le coloqué en ese momento cuando lo hice. Bueno, tenemos la fuerza resultante. ¿Y dónde la vamos a colocar? Siempre trabajamos con la sección transversal del sólido. ¿Y quién es la sección transversal del sólido? Una sección que es perpendicular al eje longitudinal, o sea, por donde pasamos el plano secante, ¿no? Entonces, toda esta área, toda esta área es la sección transversal, ¿sí? O área transversal, ¿no? Y bueno, la llevamos ¿a dónde? Al centroide de la sección transversal. Para eso vimos mecánica racional 10, las propiedades de superficie plana, y esto es una superficie plana vista con una vista de planta, ¿no? La superficie. Entonces la llevamos allí. En ese momento en que llevamos toda esa fuerza interna al centroide de la sección transversal, se pueden originar momentos en algunas de esas fuerzas y tenemos que tomarlo en cuenta. Aplicando el teorema de Variñón, la sumatoria de los momentos resultantes sería, recuerdan, R sub I cruz F sub I. Eso con la finalidad de involucrar todos los momentos, ¿no? Algo así es lo que le estoy diciendo para recordarlo. Ok. Sí, con el teorema de Variñón, cada una de las fuerzas para llevarla a un punto específico. Y la sumatoria de fuerzas resultantes, que lo pueden escribir así o así, es la sumatoria de los F sub I. Bien, eso, esto fue solamente las dos ecuaciones que prácticamente se usó en toda mecánica racional para un lado y para otro aplicado de diferentes maneras, ¿no? Bueno, entonces acá en el lado derecho observamos eso que acabo de decir, pero expresado de otra manera en sus componentes rectangulares. La sumatoria, la fuerza resultante es igual a la sumatoria de las componentes rectangulares de cada una ¿cómo es? Las componentes rectangulares de las fuerzas resultantes en la dirección X, Y, Z y los vectores unitarios que la acompañan y J y K. De la misma manera sucede con el momento resultante para calcularla a través de sus componentes rectangulares. Es una ecuación generalizada que ustedes ya saben aplicar acá y que la vamos a usar mañana, tarde y noche. ¿Por qué? Paremos acá un momento lo que estoy hablando y quiero que entiendan algo. Nosotros ya sabemos analizar elementos estructurales o componentes de máquina a través de lo que aprendimos en mecánica de materiales. O sea, no nos morimos de hambre si nos dicen eh, determine si es seguro o no este diseño. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros diseñamos una máquina o una estructura cualquiera es cuáles son los elementos críticos, las piezas críticas, vamos a llamarlo piezas críticas, ¿sí? En el caso, y vamos a analizar ellas, o sea, no vamos a analizar todo, ¿sí? Sino las piezas que son críticas. En el caso de máquinas los llamamos componentes y en el caso de estructura les llamamos elementos.
Pues esos elementos o componentes tienen diferentes formas y tenemos, según sea la aplicación de las cargas que tengan, porque pueden ser varias o una sola, va a existir de los apoyos que tengan, los vínculos que tengan, que estén unidos a otras piezas, nosotros vamos a definir una zona crítica. Y toda la fuerza que están para nosotros poder determinar cuál es esa zona crítica, nosotros tenemos que tener el criterio de em, agrupar toda la fuerza que está aplicada en la máquina o en la estructura a ese elemento estructural en una zona que consideremos crítica. Lo mejor nos encontramos que son 4 zonas críticas, zonas o secciones críticas. Ajá. Y tenemos que analizar las 4. ¿Cómo llevamos todas esas fuerzas a, a, a esas secciones críticas o zonas críticas? Bueno, a través de un sistema de equivalente fuerza par. O sea, vamos a llevar la fuerza, calculamos una fuerza resultante y un momento resultante en un punto O arbitrario que llamábamos en mecánica racional 10. O sea que es importantísimo ese temita del primera unidad de mecánica racional 10 durante todo lo que vamos a desarrollar hoy en día. En el caso de mis estudiantes siempre se los decía y se supone que los demás tienen que tenerlo presente con lo que yo estoy diciendo a partir de ahora. Entonces, cuando nosotros conozcamos esa zona crítica o sección crítica, tenemos infinidad de puntos sobre ella, depende de la forma de esa sección. ¿Sí? Puede ser circular, puede ser rectangular, puede ser rómbica, puede ser que sea triangular, una forma irregular, no se sabe. Bien, y tenemos que estudiar los puntos críticos que conforman esa sección, y hay infinidad de puntos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la teoría de fallas, bien sea por estática y fatiga, que vamos a aplicar. Y en esos puntos, ¿por qué lo determinamos? Voy a hablarle de esto cada rato para que se lo metan en la cabeza cuando pueda, con la finalidad de nosotros poder definir por dónde probablemente comenzará la grieta que llevará a la falla. Eso significa que en ingeniería de diseño, que es lo que estamos haciendo, debemos saber de estadística y probabilidades, ¿sí? Para poder determinar la vida útil de lo que estamos diseñando. ¿Cuántos ciclos? Si vamos a suponer un lapicero que tiene la tapita, que a veces nosotros mismos cuando estamos fastidiados comenzamos a darle para adelante y para atrás, o, nos sirve para amarrarnos, a sujetárnoslos en la camisa. Bueno, ¿cuántos ciclos puede repetir? La puerta, cuando la manilla de la puerta del carro, todo el mundo se monta y cierra, ¿cuántos ciclos puede tener? Sí, porque usted tiene que hacer algo de calidad y tiene que ofrecer un servicio, un producto que cumpla con los estándares establecidos para que entre al mercado. Entonces, todo eso es el cuento para lo que vamos a llegar. También, si vamos a hablar de, de cada cuánto vamos a hacer mantenimiento, entramos en la vida útil remanente, otro concepto que tiene que ver con la vida útil. O sea, le estoy hablando de todo lo complejo que es este mundo de aquí para adelante, y es bonito, créanme que es bonito si hay alguien que nos lo dé y nos despierte ese interés. No todas esas cosas las van a ver en pregrado, pero sí lo fundamental. Pero si ustedes siguen después en posgrado por parte de diseño, van a ver muchas de esas cosas en los mismos materiales, porque puede ser que sea de diseño o materiales, un posgrado. Entonces, tener en cuenta todo eso comienza con la primera parte de mecánica racional 10. Definir un sistema fuerza par equivalente. Cuando hablamos de par, estamos hablando de momento par, ¿no?
Continuamos. Bueno, ya tenemos definido la fuerza resultante, el momento resultante, pero ahora lo vamos a descomponer en sus respectivos ejes cartesianos. Sorpresa, otro tema que también es de la unidad 1 de mecánica racional 10, ¿no? ¿Cómo llevamos la fuerza? Vamos a comenzar con descomponer el vector resultante de la fuerza resultante, o sea, F sub R, que está acá marcado en color verde. Bien, nosotros ya sabemos cómo llevar eso al plano donde está la sección transversal y al eje que es perpendicular a esa sección transversal, que es el eje longitudinal Z. Y el plano donde está la sección transversal sabemos que es XY. Entonces, esa fuerza resultante la podemos descomponer en el plano XY a través de una fuerza cortante B. Esa B que tenemos ahí marcada morada está en el plano XY, pero no está en los respectivos ejes X y Y. Pero la fuerza resultante, cuando la llevo al eje longitudinal Z, sí queda directamente descompuesta en una carga P, y esa carga P la conocemos como carga axial. ¿Sí? Eso ya lo sabemos. Ahora, la fuerza cortante, esa B que está en el plano XY, la podemos descomponer en B sub Y y en B sub B sub X, ¿no? Observen algo, y esto es algo que tienen que tener en cuenta cuando analicemos en los ejercicios que vamos a realizar de teoría de fallas con las estructuras o máquinas. La fuerza cortante siempre es muy pequeña en comparación a la carga axial, al momento flector y al momento torsor, pero existe. Si no nos dice, desprécielo, tenemos que calcularla. Si al calcularla vemos que es muy pequeña, significa que le ponemos al lado, por un valor tan pequeño con respecto a los demás, se desprecia. Pero ven, aquí en el dibujo ideal, porque fíjese, en esa fuerza cortante B sub X se ve que es mucho más grande que B sub Y. Obvio que ahí se hizo sin pensar en eso, ¿no? Pero generalmente pasa así, no la X, sino que hay una componente que es más grande que la otra, entonces trabajamos puro con la que tiene mayor magnitud y despreciamos la de menor en la misma fuerza cortante. Repito nuevamente, estos detalles que voy diciendo acá los voy a ir repitiendo cada vez hasta que entren en su mente y les quede directamente. Bien, bueno, ya lo vemos en forma general. De la misma manera, vamos a descomponer ahora el vector momento resultante. Observemos, el momento resultante está pintado en color verde y de la misma manera, similar a lo que hablaba anteriormente, en el plano XY, que es el plano secante, que es la sección transversal en nuestro estudio de este sólido, eh, lo, pode- eh, lo podemos descomponer ese plano como momento flector, M. Y el momento resultante descompuesto en el eje Z me va a producir el momento torsor T. Recuerde que el momento torsor es hacer que hace como girar en el mismo eje, ¿no? Entonces coloquen el dedo pulgar de la mano derecha apuntando hacia el eje Z, y los cuatro dedos hacen que el sólido, la porción del sólido gire, ¿no? Como si fuese una especie de destornillador, para que entiendan ustedes. ¿Por qué? Porque es el efecto del momento torsor, y el del momento flector, recuerden que es flectar, y ya lo veremos más adelante. Bueno, decíamos que el momento torsor directamente influye en el eje Z, no hay que descomponerlo nuevamente, pero el momento flector, al descomponerlo, lo primero que lo descomponemos en un plano, que es el XY, y luego tenemos que descomponerlo a su vez en MX y en MY. Y fíjense que lo tenemos acá en el lado derecho, ¿sí?
momento flector en X, momento flector en Y. Aquí el análisis no es el mismo de lo que dijimos con respecto a la fuerza cortante. Sí, porque si estamos trabajando, por decir algo, con la fórmula de flexión, recordémosla, ¿sí? Pues no puedo obviar el que tiene menos, ¿no? Porque va a depender del plano donde esté actuando, ¿no? Vamos a suponer, ahí tengo, y si trabajo en Y, con M sub Y y sub Y, ¿no? Entonces, el momento de inercia de la sección transversal va a depender del eje donde esté siendo aplicado. Creo que estoy colocando algo mal, después reviso con el subíndice. Ajá. Em, si trabajo con MX, ¿cómo es? Si trabajo con cada uno por separado, que es que me toca que hacerlo, el momento de inercia ajá, es el mínimo y va a depender de uno o del otro si fuese en forma sola, ¿no? Pero al ver dos momentos de inercia, tengo que ver cuál es el eje que está actuando para cada uno de ellos. Ahora sí recordé ya que quería decir. Bueno, entonces ese es otro dato para que tengan en cuenta. Repito nuevamente, esos detallitos los vamos a estar discutiendo normalmente. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que son los efectos de las fuerzas internas sobre el sólido. O sea, esto ya lo vieron, vamos a refrescarlo, ¿no? Tenemos cargas axiales que pueden ser tracción, y un ejemplo claro es como usar una flecha, una china, y lanzar una piedra, ¿no? La elástica se está traccionando, se está elongando o alargando, ¿no? Y la otra carga axial es compresión, cuando agarramos un ejemplo, un balón y lo estamos, perdón, y lo estamos comprimiendo. Entonces, fácilmente podemos ver que las cargas axiales actúan perpendiculares a la sección transversal del elemento y si se alejan, es tracción y si se buscan acercarse esas cargas es a compresión. También tenemos el efecto de cortadura, ¿no? Y ese efecto lo produce la carga cortante. Y un ejemplo más claro y sencillo que verlo, cortar el papel, una hoja de papel con una tijera. Vamos ahora a la flexión debido al momento flector. Tenemos una repisa con libros, cuadernos, y ella va a intentar deflectar, ¿no? Vamos a verlo más, ella va a deflectar, perdón, porque es a lo que se va a deflectar. Que se vea o no se vea dependerá de la resistencia del material. Sí, esa deflexión que tenemos allí. Y la torsión debido al momento torsor, y la manera más fácil de entenderlo es exprimiendo un trapo húmedo con la finalidad de que aplicamos los momentos con la misma magnitud en la misma dirección, pero en sentido contrario. Bueno, ya hablamos de lo que es el análisis de fuerzas internas. Ahora vamos a comenzar a hablar sobre el estado general de esfuerzos. Volvemos al mismo sólido, pero ya nos separamos de lo que explicábamos en mecánica racional 10 y mecánica de materiales 1 a través de sus componentes rectangulares y vamos a entrar a trabajar con las componentes intrínsecas. O sea, vamos a hablar de un vector unitario normal, un vector unitario tangencial y un vector perpendicular en el momento en que se requiera radial. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que el análisis acá ya comienza de una manera diferente. Es lo mismo
pero le vamos a dar una connotación diferente porque vamos a trabajarlo de manera más profunda en otros sistemas de coordenadas. Vamos a definir lo que es un vector tensión. Por favor, el micrófono, Omar. No, Omar no es. El vector tensión. Primero lo definimos. Es la fuerza por unidad de superficie que aparece en un punto de un sólido elástico al hacer pasar por él un plano de corte que separa al sólido en dos partes. ¿Sí? Esa es la idealización. Ya eso lo hablamos. Entonces, fíjese que tenemos la misma representación del sólido y tenemos las mismas fuerzas internas. Pero voy a enfocarme en una área lo suficientemente pequeña, pero finita, para estudiarlo. Y la he dibujado en color rojo sobre la sección transversal de ese sólido. Y sabemos, por cálculo diferencial, que perpendicular a ese diferencial de área hay un vector unitario llamado normal. Recuerden que cada vez que hablemos de la normal, la normal es un vector unitario. ¿Qué característica tiene un vector unitario? La magnitud es 1, es lo primero que tenemos que tener en cuenta para responder, ¿no? Y a conveniencia de lo que nos corresponda, tiene que tener la dirección y sentido de un otro vector que nos interese analizar, ¿no? Aquí solamente lo estamos definiendo como en cálculo 20 y tenemos un vector cualquiera en el espacio que representa el diferencial de fuerza aplicado en él, ¿sí? Para esa área finita pequeña, que puede ser una partícula cualquiera, y lo llamamos diferencial F con letra minúscula. Bueno, ustedes ya saben por cálculo diferencial que la relación entre esa fuerza con respecto al área de manera infinitesimal lo puedo desarrollar con el límite cuando el área tiende a cero y eso es lo que llamamos el vector tensión. Tengamos presente algo que ustedes ya saben. Cuando nosotros definíamos en cargas axiales, escúchese bien, en cargas axiales, decíamos que el esfuerzo normal era esto, pero esto salía del límite cuando el diferencial de área tiende a cero, el diferencial de P, el diferencial de área. ¿Sí? Y eso es lo que estamos aplicando acá. ¿Sí? Pero cambiamos un poquito la connotación para poder llegar al vector tensión. Entonces ya tenemos definido lo que es el vector tensión. Y ese vector tensión va a tener una dirección, una magnitud eh, y un sentido como cualquier vector. Creo que me pasé de largo. Vamos a hablar ahora de, ¿sí? Tiene que ir por el mismo lado de la misma fuerza que se aplicó, ¿no? ¿Cuáles son las componentes intrínsecas del vector tensión? Vamos a hablar de dos componentes, ¿sí? Voy a escribirle acá para que ustedes lo entiendan separado. Vector tensión. Tenemos una componente normal que la llamamos sigma n. Ojo con la nomenclatura que estoy escribiendo acá. Y una componente tangencial que vamos a llamar sigma t. En la mayoría de los libros, de las cosas que uno ve,
porque esto ya es algo más avanzado, usan esta nomenclatura. Sin embargo, para ustedes, para que trabajen de la manera más fácil y vayan aprendiendo, el sigma n lo dejamos como sigma y sigma t lo dejamos como tau. Y ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Pero ya tienen que irse desprendiendo poco a poco de sigma y tau y conocer sigma n y sigma t. Y fíjese, hay algo importante, ¿no? Cuando nosotros analizamos, perdón, recipiente de presión de pared delgada, comenzamos a ver ya este, ¿no? Sigma T en un ladito por allá y sigma L, ¿no? Pero bueno, tiene su connotación, ¿por qué no? Para que no se confundan, porque también existen los otros esfuerzos, ¿no? Y bueno, si Dios lo permite, en esta semana, cuando ya comencemos a hablar del círculo de Moore en tercera, tridimensional, aunque se dibuja en el plano, vamos a aprender por qué eran esas cosas que nos confundían en las letras. Y eso nos va a ayudar en mucho. Bueno, vamos a ver el dibujo, ¿sí? Tenemos el vector unitario normal apuntando en el eje perpendicular, en el eje longitudinal, porque es perpendicular a la sección transversal y normal significa perpendicular. Y el vector tangencial que es el que hace el corte, por eso se llama tangencial, y lo definimos con una T minúscula para decir que es un vector unitario, y con el sombrerito correspondiente de los vectores unitarios. Y el vector tensión que está colocado en color verde, con una dirección cualquiera que pudo haber quedado como lo dibujamos acá, o en la dirección en que pusimos anterior del delta F, que debería haber sido por ese lado, ¿no? Bueno, nosotros descomponemos ese vector tensión, ojo lo que voy a decir, en sus componentes intrínsecas, no en sus componentes rectangulares. No estamos trabajando con eh, componentes con sistema de coordenadas rectangulares, pero el vector normal y el vector tangencial son perpendiculares entre sí, o sea que la descomposición se hace de manera rectangular, ¿no? Y en el eje normal tenemos sigma su n o sigma, que es el esfuerzo normal, y en el eje tangencial tenemos sigma su t o tau, que es la componente tangencial. Entonces tenemos la componente normal, sigma, y la componente tangencial, tau. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que sigma, o sea, la componente normal, es el efecto de todas las cargas axiales y de los momentos flectores sobre un punto de la sección transversal. Está bien dicho, ¿verdad? Porque recordemos por mecánica de materiales uno que los esfuerzos normales lo originan las cargas axiales y los momentos flectores. Entonces, aquí estamos diciendo que vamos a decir, el efecto de todas las cargas axiales y de los momentos flectores sobre un punto de la sección transversal, sobre un punto. Por eso hablé hace rato de los puntos críticos para que vayan, perdón, entendiendo. Y la componente tangencial se define como el efecto de todas las cargas tangenciales y momentos torsores sobre un punto de la sección transversal. Y ese es también lo mismo que dijimos en mecánica de materiales uno. Los esfuerzos cortantes los originan las cargas tangenciales o cortantes y los momentos torsores. Y nuevamente, les sigo repitiendo para que vayan tomando mentalmente, vayan logrando tener eso en un punto de la sección transversal, ¿sí? Ese punto casi siempre, no siempre, casi siempre, o sea, vamos a decirlo así, generalmente es el centroide de la sección transversal, pero hay ocasiones en el que no lo tomaremos en cuenta. O sea, tenemos que analizar qué punto es. Estas componentes intrínsecas podemos determinarlas según el cálculo vectorial, ¿verdad? Y esto ya lo saben ustedes, fíjenlo simplemente.
descomponer una sobre otra, bien sea por la componente normal, sigma, el producto punto entre el vector tensión y la normal, ¿sí? Un producto punto entre T y N me va a dar sigma. Entre verde y amarillo me va a dar el azul que está acá. Eso lo saben ustedes también. Eso también se ve en cálculo, en uno de los cálculos. Y si trabajo por Pitágoras, puedo obtener la componente tangencial, ¿sí? Tau, tenemos que este sigma y este. Entonces tenemos el triangulito acá y lo descomponemos. La hipotenusa es el vector tensión y las componentes, cateto adyacente sería tau y el cateto eh, opuesto sería sigma. O sea que el ángulo estaría por acá entre el rojo y verde. Muy bien. Fíjense que estamos hablando de ese punto en una sección transversal, pero vamos a profundizar algo más para poder idealizar mejor el cálculo. Seguimos teniendo el mismo sólido, ¿sí? Pero acá lo dibujé más feo, para que no se asusten que lo estoy cambiando de forma, ¿no? Sí, pero la idea de esto es que sea otro diferente a lo que ustedes tienen. O sea, que no se mentalice siempre con la misma forma. Una forma irregular de un sólido puede ser cualquier cosa, ¿sí? O sí puede tener forma, pero lo que quiero decir, cuando lo ven una forma en garabato, es para indicar que es cualquier forma que tiene ese sólido. ¿Qué sucede? Primero, el sólido, recordemos que está en tercera dimensión. Vamos a trabajar con hacer cortes con un serrucho sobre ese sólido en direcciones perpendiculares a los ejes X, Y, Z. Antes de continuar, quiero que vean este sistema y lo conozcan. X1 es X, X2 es Y, X3 es X3. En algún momento hablaremos un poco sobre otro tipo de cambio de forma de escribir, ¿no? Y por qué se usa de mejor manera así. Pero ya sabemos que aprendimos algo nuevo, ¿no? Cuando yo veo algo escrito que X1, X2 y X3, quiere decir que X1 es con respecto a X, X2 con respecto a y X3 con respecto a Z, perdón. Ajá, entonces, voy a trazarlo perpendicular, ¿no? ¿Dónde? En un punto específico. O sea que si es un sólido, ese punto específico por ahorita es arbitrario, pero de manera si es algo que estoy estudiando, tiene que ser un punto que me convenga en el estudio, ¿no? Ojo con eso. Entonces, me pongo como loco a lanzar serrucho hasta obtener un cubo, ¿no? Porque si pico todo de una manera u otra, llego acá, ¿no? Y aquí faltó dibujar la parte, bueno, la profundidad, porque no tiene dibujado profundidad el sólido. Bien, o sea, tengo un delta X, un delta Y y un delta Z, eso me da un cubo. ¿Y por qué me interesa dibujar un cubo? Primero, ¿qué sabemos de un cubo? Lo más importante, todos sus lados tienen la misma dimensión, sin importar cuál sea la unidad que usemos, ¿no? ¿Sí? Entonces, así como los vectores unitarios nos interesa que la magnitud sea 1, el cubo nos da la ventaja de que todos sus lados, la dimensión es 1. ¿Uno qué? No sé. Ah, no lo quiero colocar con 1, lo quiero colocar A. Bueno, todos los lados miden A. Bien. A ese sólido vamos a llamarlo elemento diferencial del sólido. En algunas bibliografías lo llaman elemento diferencial de volumen. Cualquiera de los dos se pueden usar, pero yo uso elemento diferencial de sólido debido a la aplicación que más adelante yo, o sea, en mi mente tengo por la teoría de sólidos. Entonces, esa es la unidad básica estructural más
por ser la más sencilla en la teoría de sólidos. Y ya le expliqué por qué es la más sencilla. Eso significa que este sólido que tengo acá está conformado por una infinidad de cubos, según mi punto de vista. Eso sirve también para el método de elementos finitos. Algunos se trabaja con cubos, otros se trabaja con tetraedros, otros se trabaja con otras figuras. ¿Sí? Comenzamos con la más básica, ¿sí? El cubo. Eso quiere decir que cada bloquecito, que cada cubo es un bloque de un Lego, ¿sí? Que yo puedo unir unos con respecto a otros hasta encontrar este sólido. Ah, que puede faltarme alguna parte o no todos van a tener el mismo tamaño. Bueno, eso, o sea, a medida que se profundice, saldrán esas preguntas y las respuestas debidas, pero para el nivel de ustedes, lo llevamos de esa manera, sabiendo de que existen detalles que hay que profundizar y se pueden profundizar a medida que avancemos. Entonces, ese elemento diferencial de sólido nos permite estudiar los efectos de las cargas externas en un punto cualquiera de ese sólido, considerando todos los planos que lo conforman, ¿sí? Pero de una manera muy particular. Los planos que conforman a ese sólido, si estoy trabajando en el sistema de coordenadas rectangulares, X, Y, Z serían esos planos XY, XZ o YZ, y tienen la particularidad que son perpendiculares entre sí. Otra maravilla que nos va a permitir idealizar los problemas para simplificar la solución. ¿Sí? Entonces, le acabo de presentar la unidad básica estructural de un sólido que es el EDS. Y el EDS es un bloque de Lego en forma de cubo. Comencemos a analizar ese elemento diferencial de sólido. Para estudiar el efecto de las fuerzas externas que actúan sobre un sólido, debemos considerar todos los planos que son perpendiculares entre sí a obtener el EDS. Eso significa que es como una caja cuando no está armada, ¿no? Y la vamos a armar y si usamos algo de referencia para definirlas, o colocamos un sistema de coordenadas para decir que hemos unido tres planos perpendiculares entre sí, que son el plano XY, el plano XZ y el plano YZ. En en la cara que es perpendicular al eje X, la denominamos diferencial a su X, ¿no? Y sabemos que es perpendicular al eje X. Es el plano, este sería el plano YZ, ¿sí? Que es donde está el área diferencial de área. La cara superior de ese bloque, de ese elemento diferencial de sólido, es el diferencial de área en Y porque está actuando en el eje Y que es perpendicular al plano XZ. Y en la cara que está de perfil, que es la que estamos viendo de frente, es perpendicular al eje Z, representa el plano XY y ese es el diferencial de área en Z. O sea que ya tenemos definidas los tres diferenciales de área en los respectivos ejes. Y en cada uno de ellos actúa un vector tensión. Muy bien, actúa un vector tensión. En la cara del plano YZ tenemos el vector tensión en la dirección Y, con cualquier dirección en el espacio. En el plano XZ tenemos
el vector tensión en J con cualquier dirección de ellos. Y en el plano XZ tenemos, en el plano XY tenemos el vector tensión en Z que está pintado en color verde. Eso significa que cada vector tensión, porque es un vector, tiene componentes rectangulares. Si es en el plano, serían dos componentes. Si es en el espacio, como lo estamos estudiando, tiene tres componentes. Cada uno de ellos, el que está en anaranjado, el que está en azul y el que está en color verde, tiene tres componentes en X, Y y Z. Hasta ahora hemos definido los vectores tensiones en las caras que actúan. Vamos ahora a definir esas componentes rectangulares para cada vector tensión aplicadas a sus respectivos diferenciales de área. Entonces, vamos a hacerlo de la manera más modesta, solamente el vector tensión I. Ya no aparece dibujado, sino descompuesto en sí. Ah, no, sí aparece dibujado en color rojo. De aquí voy a ampliarlo porque no se ve. Y está actuando en el plano YZ. Entonces tenemos, si yo descompongo esto, como hemos dicho, voy a encontrar una en el eje X que sería sigma XX. ¿Eso qué significa? El esfuerzo que actúa en la cara, en el esfuerzo que actúa en el eje X en la dirección X. Luego tenemos en el eje Y el esfuerzo normal, o sea, el esfuerzo que actúa en el eje X en la dirección y el esfuerzo en la dirección del eje X, perdón, que actúa en el eje X en la dirección Z. O sea que T sub I lo puedo descomponer así. Sigma XX, sigma XY, sigma XZ en I, J y K. Y todo eso es el vector tensión en I, o sea, el que actúa en la cara que es perpendicular, en el plano que es perpendicular al eje X. Y ese plano es el plano YZ. O sea que si lo hacemos, vamos a hacerlo imaginariamente, a medida que yo se lo vaya diciendo, se lo van imaginando. Yo quiero saber quién es T sub J. T sub J sería sigma Y X en I, sigma Y en J y sigma Y Z en K. Y si quiero el vector unitario en K, ¿sí? En el otro plano, sería sigma ZX en I más sigma ZY en J más sigma ZZ en K. Muy bien. Continuamos. Pues eso es lo que tenemos, ¿no? ¿Qué tenemos? Ya definido quién es el vector tensión en I, la descomposición del vector tensión en sus respectivas componentes rectangulares. En este caso son rectangulares, ¿no? Y lo tenemos definido. O sea, para cada plano hay un vector tensión en el espacio y cada vector tensión que está influyendo en cada plano se puede descomponer en sus componentes rectangulares. Y si estamos trabajando en tercera dimensión, sería en I, J y K, los vectores unitarios respectivos a sus ejes. Bueno, yo puedo entonces agruparlos de tal manera, ¿no? Yo puedo decir lo siguiente.
Tengo tres vectores que los puedo descomponer en sus componentes. Fíjense que uno después se los aprende, ¿no? Fácil, tan fácil, ya me equivoqué nunca. Y tenemos una matriz de esfuerzo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada renglón de la matriz está conformado por un vector y eso lo aprendimos. Lo que pasa es que cuando vemos este tipo de cosas en matemáticas, cálculos, lo que sea que lo veamos, nos lo explican como muy literal, muy teórico, nos aburre y no vemos ni para qué sirve eso ni nada. Sorpresa, ya estamos aplicando todo lo que vimos en cálculo. Y como le digo yo siempre a los estudiantes, no crean ustedes que lo más difícil en su carrera es cálculo. Lo que pasa es que el cálculo lo necesitan en todo como operaciones básicas, para aplicar en operaciones básicas. Y se les machaca a ustedes mañana, tarde y noche para que no se les olviden cuando estén viendo las otras materias y sepan reaccionar, porque no todo se aplicará se explicará en una teoría, en una materia, pero sí podrá salir alguna cosa diferente en un examen y se supone que para usted llegar a esa materia tiene que tener dominio del cálculo. Y a ustedes eso les molesta, entender que se les evalúa el ingenio y dice, nos puso una broma que no, que había que resolverlo con una ecuación diferencial de yo no sé qué, que yo no sé qué más, y eso no lo explicó él. Es que yo no tengo que explicarle a cualquier profesor lo que ya vieron en otras materias. Entonces, por eso es importante el interés en todo lo que se aprende. Bueno, volviendo al caso, fíjense que tenemos dibujado, ¿sí? Cada una de las componentes de él. Fíjense que estamos dibujándolo en tres caras, ¿no? ¿Y cuántas caras tiene un cubo? Tiene seis. ¿Qué pasó con las otras tres caras? Pues tienen que estar influyendo las mismas componentes paralelas a esas caras, pero en, en sentido contrario, ¿no? Para mantener algo que se llama el equilibrio estático. Estático. Bueno, entonces nosotros hemos agrupado formalmente las componentes de cada vector tensión en una matriz que vamos a llamar sigma. Y fíjense que se coloca con corchetes cerrados, ¿sí? El símbolo. Lo voy a hacer porque después no vayan a cometerme una barbaridad escribiéndolo. Lo escribo así. Bueno, con lo que acabo de decir del equilibrio estático, vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio estático de Newton para determinar lo que sucede en una sola de las caras del elemento diferencial, la que es perpendicular al eje Z. Volvemos atrás. ¿Cuál es la cara que es perpendicular al eje Z? Acá la vemos, ¿no? Esta donde dice de diferencial de área Z, ¿sí? Perpendicular al eje Z, la que está al frente de nosotros. ¿Quiénes están influyendo en esa cara? Voy a dibujarlo acá. Fíjese, tenemos sigma y. Obvio que para acá está también sigma y, por las caras que son paralelas a los lados, ¿no? Sigma x, sigma x. Se agarró un espacio más arriba, pensé, no pensé. Aquí tenemos tau xy, ¿sí? Que es este que está acá. Por el otro lado tiene que estar.
Está en la cara que del otro plano, ¿no? En el plano YZ, pero esa es la que están influyendo en el plano que tenemos al frente, que es el plano XY, sigma XY, ¿sí? Y tenemos acá arriba sigma YX, que es esta, y acá sigma YX. Bueno, resulta, vamos a hacerlo más bonito para que lo visualice, que para verlo, para apreciar bien, lo podemos hacer de la siguiente manera. Verlo de colores para visualizarlo mejor. Pero yo les coloqué qué colores cojo. Si aquí arriba está sigma y x, que es este, aquí abajo debería estar sigma xy, ¿sí? Aquí no lo dibujé, solamente para que me entendiera. Y vamos a buscar otro colorcito. Y si acá tenemos sigma xy apuntando hacia arriba, aquí tendremos sigma y x. Ahora sí, todo garabateado, pero bueno, me disculpa el desorden. Yo todavía mejoro. Los que he dado clases siempre les digo, cada vez mejoro, pero al paso que voy, casi nunca escribo ni en cuaderno, todo en computadora y cuando me toca, ahora menos con la tableta gráfica, me cuesta un poco más. Ajá, eso es lo que tenemos ahí. Como ahí no se entiende mucho, pero yo lo que quería era que lo visualizara con mi voz, vamos a verlo de mejor manera, porque ya tienen visualizado, ¿verdad? Mire, tenemos sigma XX apuntando eh, eh, para un lado, sigma YY, y fíjese lo que coloco. Aunque acá no le coloqué el, el inverso de las letras. Bueno, yo voy a hacer momento en el eje Z, que es el perpendicular a la cara, aplicando las ecuaciones de equilibrio estático, sumatoria de momento en Z es igual a cero, que es la misma ecuación de equilibrio de Newton, ¿no? Y teniendo en cuenta la bondad que tiene el cubo, que tiene las mismas dimensiones, y esas dimensiones le voy a llamar A. Entonces, cada lado de esta cara mide A. Entonces, me puedo parar, acuérdense que aplicar momento es un vector libre, me puedo parar en una esquina o en el medio. Aquí lo hice en la esquina para no poner a medios entre a medios, ¿no? Entonces sería sigma xx por diferencial de área por la distancia A menos sigma yx por diferencial de área por A. ¿Qué significa eso? Bueno, voy a dejarlo verlo acá primero. Le di muy rápido. Yo no puedo aplicar sumatoria de fuerzas o sumatoria de momento en ecuaciones de equilibrio de Newton con esfuerzos. Tengo que usar áreas. Como estoy aplicando sumatoria de momentos, el brazo es A y la fuerza sería descomponiendo el vector unitario XY por diferencial de área para cada lado. Teniendo presente que en una cara es XY, en una parte, la parte superior es XY y en la parte inferior YX, para verlo así, ¿no? El A, ya, un segundo. He hecho esto, ¿verdad? Bueno, vamos a poner la letra correspondiente para que no se vayan a confundir. Entonces, si lo tengo que colocar en términos de fuerza, coloco esto, pero estoy colocando uno su índice, ¿no?
y lo estoy trabajando con diferencial de área porque pertenece a un elemento diferencial de volumen, que es el LDS. Entonces lo escribí de esta manera. Si esta es la fuerza, que sería B, y este es el brazo, A. Bien, bueno, simplificando área con área, nos queda que tau XY es igual a tau YX. Eso que acabo de hacer se llama teorema de reciprocidad de las tensiones tangenciales. Recuerden que tensión es lo mismo que esfuerzo y tangencia es lo mismo que cortante, ¿no? Entonces podríamos decir teorema de reciprocidad de los esfuerzos cortantes. Este teorema hace referencia a la correlación que existe entre los esfuerzos cortantes en un plano determinado, ¿sí? En este caso, en el plano XY, que es perpendicular al eje Z. Para ello utilizaremos una de las caras del EDS, como lo acabamos de desarrollar, que es perpendicular al eje Z. Y encontramos que las componentes, que los esfuerzos cortantes que tienen la misma subcomponente, tienen el mismo valor. Ya lo comprobamos por el teorema de reciprocidad. Bueno, de manera análoga, se aplica sumatoria de momentos en X y sumatoria de momentos en Z para determinar en las otras caras que los esfuerzos cortantes son sus índices eh, iguales, son los mismos y están escritos de manera diferente, ¿no? O sea, los que influyen en cada una de las caras que están en el cual están los esfuerzos cortantes. También tenemos que tener en cuenta algo que vimos en mecánica de materiales 1, ¿no? Eh, los esfuerzos cortantes en un cubo, el mismo esfuerzo cortante influye tanto en planos en verticales como horizontales, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta para más adelante. Bueno, con todo esto se quiere decir que en un elemento diferencial sometido a un estado de esfuerzos plano, se cumple que en dos planos cualesquiera perpendiculares entre sí, los esfuerzos cortantes serán de la misma magnitud. El cambio de signo se debe a que en un plano el esfuerzo cortante trata de hacer girar el elemento en sentido contrario, en sentido horario, y en el otro plano ocurre al revés. Por eso fue, en la sumatoria colocamos uno positivo y el otro negativo. Bien, tengan eso presente. Y fíjense lo que estoy mostrando acá. Yo creo que en el anterior, y lo borré, le coloqué mal porque todos son tau XY, tau XY, tau XY. Tengan eso presente cuando vean la grabación. Bueno, vuelven a echar para atrás. Lo estoy diciendo para cuando la escuchen. Que coloqué, creo que uno de estos lo coloqué con YZ y era XY todo, ¿no? Ahí mismo se van a dar cuenta en el dibujo. Ahorita lo podemos visualizar nuevamente. Fin de la nota para cuando escuchen la grabación. Estoy casi seguro que dije, ajá, ¿sí ve? Yo creo que leí mal, estoy casi seguro. Acá es YX y aquí es XY. Y yo creo que coloqué en una, cuando dibujé, YZ acá, para que verifiquen eso que me confundí. Bueno, vamos ahora a definir la condición general de esfuerzos en un punto Q del sólido. Fíjense, en un punto Q. Vamos a hablar de eso antes de seguir. Después de esto damos un receso, como yo les indiqué la vez pasada. Bueno, tenemos una barra, yo pienso que estoy dibujando con un whiteboard, que las líneas se ponen rectas cuando uno las va lanzando. Bien, un elemento de lo más sencillo y está en tercera dimensión, es una barra, ¿no? Un elemento tipo barra.
Lo dibujé inclinado por facilidad de dibujo. Ahí ahí me quedó más o menos. Y yo quiero estudiar el punto crítico ese que tengo presente. Vamos a suponer que el punto crítico es este. Pues yo he hecho serrucho para obtener mi elemento diferencial de sólido y lo dibujo. Ese es mi punto. O sea que yo voy a envolver el punto crítico en un cubo, que es el elemento diferencial de sólido. Y ya sabemos todas cómo se describe el estado general de fuerzas allí, ¿no? Bueno, para poder definir el estado general de fuerzas ya sabemos que tenemos estas componentes que son iguales. En ese caso, cuando las componentes son iguales, sabemos que son esfuerzos normales. Y en mecánica racional decíamos que era sigma X, perdón, en mecánica de materiales 1, sigma Y y sigma Z. ¿Sí? No era como son repetidas, la dejamos una sola. Aquí hasta cierto nivel lo vamos a usar, pero quiero que entiendan esta nomenclatura porque la van a encontrar en libros. Yo en algún momento la voy a usar y va a haber la necesidad de usarla de esa manera. O sea, ya poco a poco nos estamos desprendiendo de lo básico y estamos profundizando en como lo di inicialmente, en la mecánica del medio continuo. Luego tenemos, debajo de la diagonal, tenemos estas tres, ¿sí? Que son estas mismas tres porque lo demostramos con el teorema de reciprocidad, ¿no? Fíjense, tau xy determinamos que es igual a tau yx, tau yz es igual a tau zy y tau xz es igual a tau zy. Cuando la matriz, primera condición, ya les digo para qué, cuando la matriz es simétrica, probablemente es un tensor de esfuerzo. Si la matriz no es simétrica, no es un tensor de esfuerzos. O sea, que en forma general sea tensor de esfuerzo, de deformaciones o de cualquier otra cosa que vayan a ver en su carrera, que lleven tensores, para decir que es un tensor, la matriz debe ser simétrica. Si no, no se puede hablar de tensor sin una simple matriz. ¿Y cómo sé que es simétrica? Bueno, definimos cuál es la diagonal y lo que está los componentes que están por encima de la diagonal deben tener los mismos valores de las componentes que están por debajo de la diagonal en sus respectivas posiciones, que es lo que está aquí establecido, de lo que ya hablamos. Esa es la primera condición. La segunda condición es que se cumpla con la ley de transformación de ejes. Ley de transformación de ejes. Se la voy a presentar, pero eso queda ya para el próximo tema, de cuando analicemos en sí lo que tenemos. Ley de transformación de ejes o de rotación de ejes. ¿Qué quiere decir? Miren lo que tenemos.
Tenemos el elemento diferencial del sólido con el estado de esfuerzo que tiene, ¿sí? No voy a perder tiempo dibujando todas las flechitas allí. Y si yo giro ese elemento diferencial de sólido, cualquier ángulo entre 0 a 300 grados, con cualquier cantidad de decimales, o si lo quiero expresar en minutos o segundos, como sea, grados, minutos o segundos, pero vamos a ser más tradicionales, 36,7, 44,5, van a existir unas componentes que se van a mantener iguales y la vamos a llamar ISU 1, ISU 2, ISU 3. Como son constantes, a alguien se le ocurrió llamarlas invariantes, porque son constantes. Todavía ¿cómo es? Siempre he sentido curiosidad, pero todavía no he averiguado por qué invariante y no le dieron constante, ¿no? O sea, de repente fue para diferenciarla de otras cosas, ¿no? Entonces, vamos a encontrar tres cosas invariantes que sin importar la rotación del eje diferencial del sólido van a tener valores constantes. ¿Y para qué es tanta información? Pues resulta que cuando ustedes analicen o diseñen un componente de máquina o elemento estructural, tienen que definir cuál es la cara. Me río porque es mucha información. Me estoy acordando cuando yo aprendí esto, ¿sí? Si es en esta cara o si... Y ya le digo por qué me río más precisamente. Si por casualidad quedó por decir algo en esta que está por allá atrás y tengo que estudiar el punto en una de esas caras. Bonito, ¿verdad? Me río porque me acordé que el profesor José Alvarado tenía esa costumbre, ¿no? Colocaba el ejercicio para aplicar falla, fatiga, y siempre buscaba la manera que quedara una de las caras ocultas y todo el mundo salía mal. Él se iba a poner, y él medio decía, pero ya sabe que uno en las clases se aburre o llega cansado, con sueño, y no toda la información la procesa adecuadamente. Entonces tenía uno que determinar cuál era la cara a la cual sucedía eso y estudiar esa cara, ¿no? Imaginarse dónde es, cómo es y justificar lo que estaba allí. Podrán entender por qué esta materia es muy compleja. Aquí es una de las razones más particulares y por qué mucha gente duraba tantos semestres viéndola, ¿no? Y entendían y todo, pero si él no le colocaba la cara de frente del elemento diferencial, sino otra cara, tenemos 6 caras, cualquiera de las otras 5, pues estaba mal, ¿no? Entonces, esa ley de transformación de ejes lo vamos a ver en análisis más adelante, en otro tema. Bueno, quedamos acá. Vamos a hacer una pausa. Voy a dejar de compartir y así no queda la grabación tan pesada. Por favor, cuando regresemos,